Mi nombre es Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas de un solo detalle. Aquí estoy aplicando una base para proteger y fortalecer mis uñas. Recuerden siempre hacerlo, este paso es muy importante. Pasamos al segundo paso y este va a ser esmaltar todas las uñas con este esmalte que me gusta muchísimo utilizar cuando voy a realizar el francés. Es un esmalte en color rosa muy clarito y es translúcido. Solo voy a estar aplicando una capa de este esmalte porque no quiero que quede demasiado cubierto, sino que se vea como muy natural. Este diseño de uña de los pies con orquídea es en respuesta a una petición que me hizo uno de ustedes, así que aquí les va. Tengo otras peticiones que ustedes me han hecho y de verdad que no se me ha olvidado, las tengo presentes para poco a poco irlas realizando en el canal, así que ya ustedes saben. Cualquier idea, cualquier cosa que ustedes deseen ver en el canal, me lo pueden dejar en un comentario y en cuanto yo pueda, yo lo voy a ir realizando. Pero para ello deben tener activada la campanita y por supuesto antes haberse suscrito al canal para que no se pierdan ninguno de los videos, porque tal vez esa petición puede ser respondida en algún video y si no tienes activada la campanita te lo puedes perder. Ahora con esmalte en color blanco y el mismo pincel que les estuve mostrando en el video anterior que me enviaron de Born Pretty, voy a estar realizando un francés en cada una de las uñas. Como ya les he mencionado anteriormente en otros videos, a mí me encanta hacer el francés con pinceles para detalles o pincel liner, porque así se hace un francés mucho más detallado, más delicado y a la vez mancho menos mi piel, para no decir que ni la mancho en muchas ocasiones. Así que me parece que queda un trabajo mucho más limpio y más bonito. No olvides que puedes ayudarme compartiendo este video para que así nuestra familia pueda seguir creciendo. Algo que me gusta hacer énfasis en ello es que debes esperar a que el esmalte esté completamente seco antes de aplicar la capa de laca mate sobre la uña del dedo gordo, que es el paso que estamos realizando ahora. Cuando la uña se aprecie completamente mate, que ya esté seco, entonces vamos a comenzar a realizar nuestra orquídea. Para hacer los primeros pétalos vamos a cargar nuestro pincel angular con pintura acrílica en color blanco y pintura acrílica en color morado, de modo que el color morado quede hacia el centro, es decir, va a ser nuestro punto de anclaje, y el color blanco hacia el exterior. Estos tres primeros pétalos van a realizarse del siguiente modo. El pétalo superior va a tener una forma de abanico, pero un poco más alargada en el centro, y va a estar un poco alejado de los otros dos pétalos, que entre ellos sí van a estar un poquito más unidos y van a tener una forma de abanico un poco más redondeada. Debemos repasar cada trazo hasta que los colores tengan la intensidad deseada. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que me han deseado que me recupere pronto, que me han dejado esos comentarios tan lindos que siempre me dejan ustedes. Ya para la gloria de Dios me siento muchísimo mejor, ya me estoy recuperando, aunque todavía no me siento bien por completo, pero para como estuve la semana anterior
estoy increíblemente bien. Muchísimas gracias, de verdad. Los quiero muchísimo y estoy de verdad muy agradecida por esta comunidad, porque me siento apreciada y siento que la mayoría, por no decir que el 100%, porque creo que casi todos los comentarios siempre son muy positivos, son muy buenos. Ustedes de verdad que me apoyan muchísimo y me animan muchísimo, y de verdad que les mando un beso bien, pero bien fuerte, bien grande, un abrazo, y gracias siempre por tanto apoyo. Ahora vamos a hacer los dos últimos pétalos, que van a estar en los espacios que les mencioné anteriormente, que íbamos a dejar entre los dos pétalos inferiores y el pétalo superior. Como yo estoy utilizando un pincel angular y el extremo más largo de las cerdas va a ser siempre mi punto giratorio y el más corto mi punto de anclaje, debo enjuagar mi pincel y invertir los colores, es decir, donde antes tenía el color blanco, ahora lo voy a cargar con el color morado y viceversa. Esto porque quiero que ahora el color más oscuro, que es el color morado, quede hacia el exterior de la flor. Las pinceladas para estos dos pétalos van a ser pinceladas en forma de abanico. Si lo deseas, puedes darle algo de movimiento ligero con el pincel a la hora de realizarlo, o si lo prefieres no lo haces y haces los pétalos normales como los dos primeros. Para darle más detalles a nuestra flor y que parezca más una orquídea, con nuestro pincel para detalles vamos a hacer un pequeño trazo como con forma de bigote, digámosle, en el centro de la flor en color naranja con una pintura acrílica también. Con el mismo pincel tomamos pintura acrílica en color amarillo y rellenamos el área que es en color blanco de los dos últimos pétalos. Podíamos haber hecho este paso desde un principio en color amarillo, pero este color resalta muchísimo más sobre una superficie blanca. Añadimos un trazo con pintura acrílica en color negro sobre el trazo que hicimos previamente en color naranja, solo para resaltar el centro de la flor. Luego también añadimos algunos detalles con el mismo pincel y pintura acrílica en color blanco. Estos detalles que estamos haciendo ahora van a ser bien pequeños, son solo detallitos que van a ser los que van a marcar la diferencia. Ahora pasamos a realizar dos hojas a un lado de la flor y las vamos a hacer con pintura acrílica en color verde y pintura acrílica en color blanco, de modo que el color blanco quede hacia el centro de las hojas, y lo vamos a hacer utilizando el mismo pincel angular que utilizamos al principio. Como sé que hay muchas personas nuevas en el canal y siguen teniendo algunas dudas que ya yo he respondido en otros videos anteriores, pero que tal vez no lo han visto, yo les voy a dejar una pregunta o una publicación más bien en la pestaña de comunidad, para que allí ustedes me escriban todas sus dudas y yo se las voy a estar respondiendo. Lo mismo allí que en un video. No voy a revelar sus nombres en el video ni nada, no tengan miedo a la hora de preguntar. Ustedes pregunten todas las dudas que tengan, todas las preguntas que me quieran hacer con respecto a esta técnica o cualquier otra cosa que me quieran preguntar, lo pueden hacer allí o aquí en un comentario en este mismo video, como ustedes lo deseen, y yo luego lo voy a estar respondiendo. Con un pincel para detalles de 7 milímetros más delgado que el primero que utilizamos, vamos a hacerle algunos detalles a las hojas como si fuesen las venas
y algo de contorno, no completamente, no vamos a delinearlas por completo, sino únicamente en la base. Si estás disfrutando de mi compañía como yo disfruto de la tuya, te invito a que me dejes un like y también te invito a que me comentes qué te está pareciendo este video. Aquí quise añadir estas dos líneas que van a salir de entre las hojas y la flor. Ya este paso es a tu gusto, es completamente opcional. Y ya por último voy a estar adhiriendo a la base de las hojas un cristalito bien pequeño en color verde y lo voy a hacer con la ayuda de un punzón y brillo de acabado. Y ahora sí terminamos nuestra decoración sellándola con brillo de acabado. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.